Hola, buenas tardes. Eh, Bienvenidos. Soy Miguel Ángel Díaz Camacho, el presidente de ASA. Un placer estar esta tarde con todos vosotros y vosotras. Bienvenidos al ciclo de encuentros Arquitectura en Positivo, que este año organizamos la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura, a la cual yo estoy aquí ahora mismo representando, y Cosentino. En primer lugar, me gustaría dar gracias precisamente a Cosentino por la acogida de estos encuentros, por la ayuda en la organización, por su colaboración. También a la Junta Directiva de ASA y al Comité Científico, a Teresa Valle, que luego presentaré, a su presidenta. Muchísimas gracias por el trabajo de organización, de gestión, de conseguir estos magníficos ponentes que vamos a tener en estas sesiones, ¿no? Son 3 sesiones esta vez. A veces hemos hecho 5, en esta vez vamos a hacer 3. Y también, muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? Me dice la organización que se han inscrito cerca de 200 personas, con lo cual, bueno, en estos tiempos de videoconferencias, la verdad es que nos parece muy positivo, o sea que muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Dejarme brevemente que presente ASA para aquellos que os acercáis a la asociación por primera vez. ASA es una organización sin ánimo de lucro que nace en 2007 por impulso del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, del CESCAE. Y desde entonces tenemos como reto, como, si queréis, como aspiración, ¿no? Hacer la arquitectura del urbanismo más amable hacia el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente entendido como el medio natural y el medio humano. Hay algo que a mí me gusta decir mucho, es que lo social y lo ambiental son las dos caras de una misma moneda. A veces decimos que la arquitectura y el urbanismo pueden ser un activo ambiental. Nos gusta pensar eso, ¿no? A veces quizás el sector de la construcción, que ha producido una carga excesiva sobre el medio, en todos los aspectos, ¿no?, posibles. Seguro que estáis pensando en diferentes formas de presión o de carga sobre las personas o sobre la naturaleza. Y nosotros pensamos, y así lo venimos defendiendo muchos años, que este sector puede ser un activo. Y en este sentido hay bastante camino recorrido. Dentro de todas las actividades que hace ASA, yo ahora, preparándome un poco las notas para la presentación, pensaba en los encuentros. Digo, ¿cuántos años llevamos haciendo los encuentros? Porque no recordaba si eran 10 o 11. Este es el décimo año que hacemos los encuentros. Y siempre los utilizamos para generar debates en torno a temas que nos parecen que pueden marcar una tendencia en los próximos años, que ya están sucediendo, que llevan tiempo sucediendo, pero que de alguna manera ahora son algo absolutamente inaplazable, que tenemos que asumir en el sector como algo natural, integrado en todos nuestros procesos y que, por suerte, se tienen que hilvanar o se tienen que trenzar con otros procesos que son, pues, desde políticas, cuestiones de normativas, de regulaciones, y se tiene que hilvanar también con patrones de comportamiento de la propia ciudadanía. Bueno, es un todo integral en el que nosotros aportamos nuestro granito con estos encuentros. El año pasado los encuentros se titulaban Arquitectura en condiciones adversas. Era el 2019. Bueno, parece un título que no le iba mal para el 2020, que no estamos con condiciones muy favorables desde que hemos empezado el año, pero estábamos pensando, si os acordáis, 2019 fue un año también muy potente, ¿no?, por el cambio climático. Recibimos en Madrid la COP25, la Cumbre de Naciones Unidas de Chile, que finalmente se celebró aquí en Madrid. Eh, y hicimos, tanto a nivel global, siempre hacemos los encuentros divididos como en 3 escalas. A nivel global, arquitectura en condiciones adversas, en esa escala planetaria en la que hablábamos de problemas como las migraciones o los mayores o el envejecimiento o el cambio climático, problemas que afectan y que la arquitectura y el urbanismo atienden de muchas maneras. Lo atendimos en un segundo encuentro desde la escala ciudad y, bueno, pues el año pasado hablábamos de contaminación, de seguridad, hablábamos de diversidad, de género, hablábamos de los precios del alquiler, de la vivienda, de la habitabilidad. O sea, hablábamos de muchísimos temas donde la arquitectura también de alguna manera se resolvía, ¿no?, o intentaba hacerse camino en condiciones difíciles. Y luego hablábamos, por último, de la escala vivienda, la escala habitabilidad, donde, si os acordáis, el año pasado pues había un gran debate en torno a los mini pisos, los pisos colmena, la habitabilidad, que era algo, la vivienda digna, ¿no?, que yo creo que todavía es un debate para ampliar en futuros encuentros, pero que ya se ha tocado en bastantes encuentros anteriores. Nos preocupaba mucho y hicimos un encuentro monográfico sobre
sobre la habitabilidad, que fijaros ahora, después del COVID-19 y la pandemia, si se le puede dar otra vuelta, ¿no? Claro, después de arquitectura en condiciones adversas dijimos, oye, en 2020 tenemos que dar un cambio, ¿no? Arquitectura en positivo, ¿no? ¿Qué está haciendo ya la arquitectura? ¿Qué estamos haciendo en urbanismo? ¿Qué estamos haciendo en regeneración urbana? ¿Y qué estamos haciendo a nivel global, ¿no? Y ese fue el origen. Cuando acabamos los encuentros empezamos a preparar los siguientes y se nos ocurrió precisamente dar este paso cambiado y empezar a hablar este año desde buenas prácticas, desde grupos de investigación que están funcionando. En todos nuestros encuentros, y voy terminando, siempre hay representados al menos 3 sectores que para nosotros son fundamentales. Por un lado, la administración pública, por otro lado, la investigación, y por otro lado los profesionales que están trabajando en el barro todos los días, peleándonos con múltiples factores, con múltiples inercias, que por suerte vamos poco a poco, yo creo, venciendo. Hoy así es, tenemos a personas de la administración, tenemos personas que están investigando, en este caso el primer encuentro que ahora lo presentará Teresa sobre economía circular, que es hoy, como sabéis. Y bueno, sin nada más, simplemente quería un poco introducir lo que es ASA, por si alguno todavía no lo conocía, introducir un poco el marco de dónde vienen estos encuentros, así lo que hicimos el año pasado, no remontarme mucho más para ser breve, y cómo surgen los encuentros de este año, que vuelven a ser las 3 escalas, ¿no? Tenemos la escala hoy más global, la economía circular, es algo que sucede, que tiene que ver con desde los procesos logísticos hasta los procesos materiales, ¿no? Y los flujos de energía que cruzan todo el planeta. La segunda escala de arquitectura vamos a hablar vamos a hablar de metabolismo urbano. La tercera escala, que es arquitectura, que es el próximo encuentro, el 11 de junio, vamos a hablar sobre riqueza energética, ¿no? Con esta idea de hablar en positivo, hablamos muchas veces de pobreza energética y es un tema que tenemos que resolver, que tenemos que acometer entre muchos agentes y muchos sectores distintos, pero desde luego también ya hay edificios, ya hay barrios que están produciendo energía, barrios de energía positiva, edificios que están suministrando energía al entorno, y en ese sentido también nos gustaría destacarlo, como os digo, pues subrayando la parte más optimista del asunto. Y bueno, sin más preámbulo, no me quiero entretener, voy a dar paso a 2 personas, 2 responsables de Cosentino, que nos van a contar qué es lo que ya está haciendo la compañía, ¿no? Yo he de decir que me he sorprendido muy gratamente. Sin duda, ASA, uno de los aprendizajes que yo me llevo de ASA es lo que hemos aprendido de la empresa. Y en ese sentido, yo, para no desvelar nada ni ningún dato que no deba decir, le voy a cederle la palabra a Santiago Alfonso, que es director de marketing y comunicación del Grupo Cosentino, y Antonio Urdiales, que es director de medio ambiente en Grupo Cosentino. Así que, sin más, aprovecho para agradeceros de nuevo otra vez a todos vuestra presencia. Y Santiago, cuando quieras. Sí. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Encantado de estar con todos vosotros, con todos los que componéis el panel de participantes, y por supuesto agradecer y saludar a todos los que nos estéis acompañando por medio digital. Enhorabuena a ASA por ese 10º aniversario de los coloquios, de los debates, y ciertamente que el título elegido el año pasado era bastante premonitorio de este 2020, de la situación que estamos viviendo. Hará 3 meses que nos vimos en Madrid, en el Cosentino City de Paseo de la Castellana, y que pudimos suscribir el acuerdo de Cosentino de adhesión y de colaboración con ASA. Y bueno, han pasado tantas cosas desde entonces hasta ahora que parece que hubiesen pasado años. Pero bueno, lo cierto y verdad es que en estos tiempos convulsos y estos últimos meses pues han sucedido cosas importantes para el tema que hoy nos trae aquí. En primer lugar, quisiera poner de manifiesto pues el paso adelante que Cosentino ha dado, llevando a su propósito corporativo, ya sabéis, a esa razón por la que somos y actuamos como compañía, como empresa. Nosotros, en nuestro propósito formulado 2 años antes, pues hablábamos de que nuestro propósito es el de inspirar a las personas a través de espacios innovadores. Y bueno, pues habíamos difundido por toda la organización, en los 40 países en los que actuamos y en todos los soportes impresos y digitales,
ese dicho propósito, pero llevábamos meses de reflexión respecto de la conveniencia y la oportunidad de actualizar este propósito, y en el comité ejecutivo del mes de marzo, pues a propuesta de mi área y de la comisión de RSC, pues se aprobó el incorporar la palabra, digamos, el wording, el concepto, el valor de sostenible, de tal forma que ahora, además de inspirar a las personas a través de espacios innovadores, queremos también que sean espacios sostenibles. Y esto nos parece que es importante, más allá de incorporar un concepto, aquello del story doing, ¿no? Tenemos que ser valorados con arreglo a lo que hacemos, no solamente con arreglo a lo que escribimos, ¿no? Y en este sentido, pues la trayectoria y las cosas que venimos haciendo como empresa del sector industrial, con un impacto y con una acción muy notoria en el entorno en el que estamos aquí en la provincia de Almería, en nuestra actividad fabril, pues ha intentado a lo largo de los años de ser consecuente con esos valores de compromiso con el medio, compromiso con las personas y inspirado en los principios de la economía circular en época más reciente. Creo que mi compañero Antonio Urdiales va a hablar de este tema, siendo su especialidad además, y no quiero por sentido que hablemos los dos de lo mismo, pero sí terminar para hacerle la palabra diciendo que para nosotros la adhesión y la participación con ASA es el reflejo de un compromiso de lo importante que es esa arquitectura comprometida, el fomentar opinión, debate, coloquio en torno a la importancia del urbanismo y de la arquitectura para propiciar pues una mejora en todos los órdenes de la vida y en la preservación de los espacios y en la calidad de vida de las personas, que en definitiva yo creo que es lo que en realidad nos une a ambas organizaciones. Animaros y felicitaros para que sigáis haciendo y promoviendo esta acción, y nada, que sepáis que tenéis en Cosentino, tanto en los espacios físicos como virtuales, pues un leal socio para propiciar y extender ese diálogo y esa preocupación. Y Antonio, te cedo la palabra para que tú puedas profundizar en este sentido, en esta línea. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Bueno, para mí es un placer participar de este primer encuentro sobre economía circular en arquitectura, que cuenta con un papel, en mi humilde opinión, de primer nivel y máximo interés, ¿vale? Sobre todo por la temática principal de la que somos, como decía también Santiago, firmes defensores en Cosentino. Hay una presentación preparada, no sé si rápidamente podemos proyectarla. Perfecto, muchas gracias. Pues desde hace años, ¿vale? Vamos a la siguiente, por favor. Desde hace años se ha hecho evidente que el modelo lineal de crecimiento económico que teníamos, en el que estábamos en un modelo de coge, fabrica y tira, pues no era sostenible. No se ajustaba a las necesidades de las sociedades actuales, ¿vale? En un mundo globalizado. Y mucho más, lo estamos viendo ahora en plena crisis del COVID, donde incluso podemos intuir el efecto que está teniendo en zonas ambientalmente no sostenibles, ¿vale? Por tanto, no podemos construir nuestro futuro sobre ese modelo lineal y la apuesta es ineludible, debe pasar pues, por encontrar nuevas fórmulas sostenibles de gestionar los recursos, ¿vale? Las ODS, como se ha comentado, entre otros fines, persiguen estos objetivos y nuestro compromiso en este sentido es clave. La siguiente, por favor. Siguiente. En Cosentino, desde hace ya bastantes años hemos apostado por un modelo de economía circular ligada a la producción de materiales y elementos de construcción diferenciadores. Bien. En Silestone, como veis, estamos dando pasos para incorporar materiales reciclados en su composición, ¿vale? Y en el caso de Decton, que es el otro gran producto de la compañía, nació ya con las premisas del ecodiseño, ¿vale? Siendo un producto que además de las múltiples ventajas que tiene para la arquitectura y evidentemente no voy a entrar en detalle, también nos ayuda a ser más sostenibles, no generando, por ejemplo, residuos o si los generase, incluso pudiendo incorporar en su composición.
Ahí veis algunos datos. Bueno, el año pasado lanzamos al mercado casi 1,5 millones de metros cuadrados, donde ya incorporaban material recuperado o reciclado en su composición. Y otro aspecto clave de nuestros materiales, de Decton y Silestone, es que apostamos por analizar el ciclo de vida del producto. También pensamos que ese es un posicionamiento clave y estratégico para poder aprender dónde están los gaps, dónde están los puntos de mejora y a partir de ahí trabajar en reducir el impacto en toda la cadena de valor. En el año 2011 hicimos la declaración ambiental de producto de Eco-Silestone y en 2016, 2018, 2019 ya tenemos la declaración ambiental de producto publicada de Decton y Silestone como los dos grandes productos referentes de la compañía. Siguiente, por favor. Un producto no puede ser diferente, evidentemente, si no está acompañado de un proceso que comparta esos valores comentados, ¿vale? Y en este caso hablamos de la sostenibilidad ligada a la producción. Siguiente, por favor. Uno de los valores clave, y entenderéis, ¿no? Estando en la provincia de Almería, nuestro centro fabril más importante es el compromiso con el agua. Cada gota de agua que entra al parque industrial se mima como si fuera un bebé, un recién nacido, y ahora que yo prácticamente he sido padre hace poco, lo he notado mucho más, y somos tan pulcros a la hora de usar el agua que no desperdiciamos nada, cero vertido. 100% del agua se recicla, ¿vale? Y tenemos con ello un ciclo cerrado y, por tanto, una economía circular en la gestión del agua bastante evidente. Hay proyectos de futuro que comprometen aún más en este sentido la labor de Cosentino y, bueno, sin lugar a dudas creemos y vamos a seguir apostando por una gestión sostenible del agua en nuestro territorio. La siguiente, por favor. Además, la gestión de los residuos. Para nosotros, trabajar en la minimización y gestión de residuos es un pilar fundamental dentro de la economía circular. Hemos dicho antes, desarrollar productos que no generen residuos y en aquellos en los que sí se generen, investiguemos, busquemos la manera de que esos residuos sean materia prima. Un ejemplo de ello, bueno, en el año 2018 inauguramos nuestra planta de tratamiento y gestión de residuos, que viene con el concepto fundamental de que ahí no estamos almacenando residuos. Ahí almacenamos una futura materia prima. Para ello hemos abierto diferentes líneas de investigación desde el año 2015-2016, que internamente denominamos Proyecto Reborn, de renacimiento, que están encaminados a crear nuevos productos o buscar o sustituir materias primas de los ya existentes. Ahí tenéis algunos detalles también. Siguiente, por favor. Y sin más, otro de los proyectos en los que estamos trabajando, y aquí hay que reconocer que tenemos todavía un ámbito de mejora, es en la estrategia de descarbonización de la compañía, porque nuestros productos pueden estar alineados con la economía circular, pueden tener procesos industriales respetuosos con el medio ambiente, pero también tenemos que analizar cuál es la contribución climática de Cosentino en todos aquellos lugares en donde opera. Es cierto que durante los últimos años hemos estado desarrollando diferentes proyectos de reducción, pero ahora lo que estamos es, digamos, midiéndonos, viendo cuál es el alcance de esos proyectos a nivel de reducción y traduciendo esos compromisos de reducción de los últimos años y de los años que vienen a continuación, pues traduciéndolos en nuevos objetivos y compromisos de descarbonización y de, por tanto, llegar a la neutralidad climática. Siguiente, por favor. Bueno, sin más, ¿vale? Esta es la última slide. Simplemente quería que vieseis que el compromiso no se cierne solo al centro industrial donde estamos, sino que atacamos toda la cadena de valor, porque para nosotros es tan importante la extracción de la materia prima en cualquier parte del mundo, como su tratamiento en nuestras instalaciones, como después la puesta en valor dentro de cada uno de los sitios donde son instalados nuestros productos. Por mi parte, nada más, ¿vale? Reiterar que todos nosotros confiemos en que esta primera sesión sea de interés para todos y quedamos pendientes al turno final de preguntas por si tenéis cualquier duda o consulta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Antonio y Santiago. Yo sin más dilación voy a dar el paso a la coordinadora de la jornada de hoy de Economía Circular en Arquitectura, es Teresa Batlle, cofundadora de PIC Architects, PIC Aguilera, y presidenta del Comité Científico de ASA, también la socia número 1, si no recuerdo mal, Teresa, de ASA.
Así que nada, agradecerte mucho la coordinación de este encuentro. La verdad es que tenemos unos panelistas de lujo, de los procedentes de los 3 campos que decía antes, de la administración pública, de la investigación, de la práctica profesional, en este caso también de la ingeniería. Así que nada, te cedo la palabra, Teresa, y que vaya muy bien. Nos vemos al final en el debate. Gracias, Miguel Ángel, Santiago, Antonio, gracias. Y gracias, Cosentino, por hacer posible este debate. Felicitar a ASA, a pesar de que me siento ASA, yo creo que hay que felicitar a la actual Junta Directiva y luego a toda la trayectoria de ASA, no solo de debates, sino de concursos, las acciones y de una actividad casi sobrehumana para introducir la sostenibilidad en la arquitectura, ¿no? Bueno, un poco bajando a lo que es el tema actual, que es las estrategias de economía circular en arquitectura, deciros que para mí profesionalmente tanto como asociativamente, creo que el marco de trabajo hacia una sostenibilidad en la arquitectura es la economía circular. Estoy totalmente convencida de ello, ¿no? Y por tanto, hablar de economía circular es hablar de acción. La sostenibilidad es un concepto que quizás es abstracto, pero cuando tú dices, venga, vamos a trabajar hacia una economía circular, ya estamos hablando de acción, ¿no? Creo que en estos tiempos de confinamiento, yo creo que todos, a un nivel muy doméstico, hemos sido muy conscientes de los residuos que provocamos. Y son muchos, ¿no? Economía circular quiere decir residuos, quiere decir economía circular en la arquitectura, quiere decir residuos de la construcción, quiere decir residuos convertidos en recursos, quiere decir montaje y desmontaje, quiere decir edificios versátiles, flexibles y resilientes, si hablamos propiamente de lo que es el proyecto de arquitectura, quiere decir emisiones cero, ¿no? Bueno, yo nada, esta es simplemente mi introducción. Yo creo que Antonio ha explicado desde una visión muy amplia lo que era la economía circular, por tanto no me voy a alargar más. Yo creo que es muy interesante los ponentes que tenemos porque hablamos de ciudad, hablamos de edificio, hablamos de recursos, hablamos de residuos. Es verdad que Antonio ha hablado también de agua, o sea que cogemos un poco todo lo que es el marco de la economía circular en la arquitectura. Y entonces doy paso al primer ponente, que es don Vicente Galván López, director general de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, y que nos va a hablar de políticas y estrategias territoriales. Gracias, Vicente. Buenas tardes y reitero el agradecimiento a los organizadores, a ASA y una vez más a Cosentino, con el que tengo una relación desde hace mucho tiempo. En mi anterior vida en el sector privado, ahora desde la administración pública nos volvemos a ver. Y voy a hablar solamente 10 minutos y por lo tanto pues voy a intentar centrar un tema para que luego sea objeto de debate, que yo creo que es lo más interesante en este tipo de foros que cada vez se están dando más con las limitaciones que tenemos debido al estado de alarma. Soy, como me han presentado, el director de Economía Circular y tengo que pensar circularmente en cualquier tipo de proyecto. En este caso estamos hablando de arquitectura, que cada vez afortunadamente tiene más en cuenta el componente circular a la hora de hablar de proyectos. Y como decía también Teresa, que ha llegado el momento de aterrizar el concepto y de aplicarlo en la práctica, quería compartir con todas las personas que están aquí, muchas de las cuales supongo que no son de la provincia de Madrid, incluso del municipio de Madrid, pues quería comentar un proyecto en el que la comunidad se acaba de embarcar, que acaba de ser aprobado y que quizás lo hayáis oído. Desde luego todos los que estáis en el mundo de la construcción seguro que sí, porque es un proyecto enorme, un megaproyecto, un proyecto que quizás sea de los, no sé si el 1 o el 2, pero de los 3 primeros seguro que está, que es Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte es el desarrollo, los que no sean de Madrid, para que se orienten, está en la zona de la estación de Chamartín, lógicamente en el norte, en el crecimiento de la ciudad hacia la salida hacia el norte, hacia la Sierra del Guadarrama. Es un proyecto
que abarca muchos años, que abarca mucha superficie y que se quiere enfocar, lógicamente, con una mentalidad de sostenibilidad y con una mentalidad distinta y como una oportunidad para aplicar principios de economía circular. El proyecto se acaba de aprobar hace aproximadamente un mes desde el punto de vista urbanístico, después de un trámite que ha costado pues prácticamente 2 legislaturas, o sea, ha sido tremendamente complejo y afortunadamente ya está. Además, se llega en un momento muy adecuado para dinamizar la economía en un momento que, como sabéis, pues hay serias dudas de cómo hay que hacer para que la economía vuelva a ponerse por lo menos al nivel que teníamos antes de esta crisis. Y lo que quería aquí destacaros, y hablando de la parte local, pero también hablando ya del concepto más global de economía circular, quería comentarlos cómo se está enfocando desde un punto de vista de circularidad, que es lo que aquí nos afecta. El proyecto, como os podéis imaginar, tiene múltiples vertientes, tiene muchos ángulos, como se dice ahora, pero también tiene incluida la parte de sostenibilidad y circularidad. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, pues para cada uno de los distintos componentes o de los distintos vectores se están creando unos grupos de trabajo, se van a crear unas mesas de trabajo que son los que tienen que desarrollar. El proyecto está definido, como podéis imaginar, y aquí hay muchos arquitectos, hay muchos urbanistas que saben lo que es el nivel inicial y luego todo eso hay que irlo aterrizando. Por lo tanto, me voy a centrar en 2 partes, en la parte de diseño y en la parte de construcción. Va a haber que desarrollar urbanísticamente una superficie inmensa, va a haber que construir residencial, va a haber que construir servicios, va a haber que construir infraestructuras de todo tipo, intercambiadores de movilidad, tanto para metro, para autobuses, para la estación de Chamartín que está al lado, o sea que abarca prácticamente todo. Y la forma, como os decía, de enfocarlo es pues con estos grupos de trabajo, de los cuales uno se llama innovación y sostenibilidad. Me llegó el primer borrador en el que se ha trabajado la semana pasada. Ayer estaba haciendo los comentarios y precisamente la parte que me toca a mí es cómo introducir sostenibilidad, cómo introducir los principios que deben regir la sostenibilidad dentro de un proyecto tan grande como el que estoy comentando. Lo hemos enfocado, en 2 fases. En la fase de diseño, si no lo diseñas bien, y quizás creo que será la primera ocasión que haya, por lo menos en España, de pensar circularmente desde la fase de diseño de un desarrollo urbanístico. No digo que no haya habido alguno, pero quizás no del tamaño que estamos comentando aquí. Y también se ha hablado por parte de los anteriores ponentes, y Teresa ha citado también que no solamente tenemos que pensar en residuos, que es lo que normalmente se cree que es cuando estamos hablando de economía circular, sino que hablamos del agua, hablamos de la energía. Y por decir solamente algunos puntos, no voy a pasar por todos, que como podéis imaginar son muchos, pero temas que hay que resolver y que hay que pensar a la hora de la circularidad. Por ejemplo, en la gestión del agua no solamente llevar agua y luego evacuar las aguas residuales. 2 aspectos fundamentales son el tema de infiltración y escorrentía y cómo recircular todas esas aguas para el gran desarrollo de áreas verdes que también contempla este proyecto, con lo que se intentará, como ha comentado también Antonio, pues que la recirculación del agua, por supuesto las redes separativas de aguas sucias o de aguas residuales y de aguas limpias procedentes de la lluvia, pues va a ser uno de los componentes a incluir y luego también la retención de esas aguas limpias para que puedan ser utilizadas y que, en definitiva, al menos en toda la parte que corresponde al mantenimiento de esas zonas verdes, pues no suponga una demanda de agua del exterior. En el tema de los residuos también es una oportunidad para diseñar los edificios y para diseñar las infraestructuras y para diseñar viales de forma que la separación mejore, que los ciudadanos tengan las posibilidades de colocar las distintas fracciones que, como sabéis, van a aumentar cada vez más según lo que nos viene de Europa y que puedan hacerlo de una forma mucho más eficiente para conseguir los nuevos objetivos.
Y en el tema de la energía, pues está todo por hacer. O sea, no se pueden diseñar edificios que sean grandes demandantes de energía. En la medida de lo posible habrá que aprovechar al máximo las posibilidades de la geotermia, las posibilidades de la energía solar para todos estos consumos, no solamente de los hogares, sino en general de los espacios comunes o de las áreas donde se desarrollarán actividades de carácter empresarial, oficinas y demás servicios, o para suministrar esa energía, como decía, por ejemplo, a los intercambiadores de transporte. Esto es una fase de diseño, y ya digo, voy muy rápido para no pasarme de los 10 minutos que hemos comentado, pero también en la fase de construcción tenemos que pensar, y también se ha dicho, en esa modularidad, en ese tipo de construcción que, por ejemplo, utilice elementos fabricados a partir de residuos de construcción y demolición. No solamente para viales, no solamente para aceras, no solamente para elementos comunes, sino también que sean parte de los elementos constructivos de nuestras viviendas, de forma que los futuros habitantes de estos edificios también vean que en la práctica se pueden hacer edificios construidos a partir de lo que en su día fueron residuos de la construcción y de la demolición de otros edificios, y que se les ha dado una nueva vida, que se ha cerrado el ciclo con ellos. Y, por supuesto, también lo ha comentado Teresa, que se piense en que por muy atractivo que sea el proyecto y que tenga que durar mucho tiempo, algún día habrá que hacer reformas, habrá que incluso hacer demoliciones, que se piense ya en cómo se van a hacer esas demoliciones, cómo se van a desmontar los distintos componentes, cómo cuando haya que hacer una reparación en las calles, por ejemplo, no presenciemos esas obras de que primero abre una zanja uno y luego abre una zanja otro, y con todo eso pues se generan más cantidades de residuos, sino que se haya un pensamiento desde el inicio y luego a la hora de hacer reparaciones que permitan, con esa modularidad, que no haya que romper elementos, sino que sean elementos que se puedan desmontar y que se puedan volver a utilizar sin necesidad de generación de residuos. Resumo, como veréis, tenemos un reto importantísimo. Vamos a tener que contar con la contribución, y se va a dar, por supuesto, exposición pública a todos los componentes. Yo me estoy centrando porque estamos en un foro de arquitectura en positivo en la parte de construcción y arquitectónica, pero hay otros foros de energía, otros foros de espacios verdes, hay otros foros de movilidad, con lo cual las posibilidades que tenéis la mayoría de las personas que estáis asistiendo a este encuentro pues van a ser inmensas, tanto profesionalmente, porque podréis participar en algunos de los proyectos, como, ya digo, en las fases de consultas o en las fases de contribución a las peticiones que se hagan por parte del órgano que está gestionando todo esto. Y luego ya me imagino que, como he ido muy rápido y solamente he dado unas pinceladas de los aspectos que consideraba que podían ser más significativos en este foro, pues luego todas las preguntas que se pueden hacer para conocer más detalles o para hacer matizaciones, pues por supuesto encantado de poderlas responder. Gracias, Vicente. Doy la palabra a Jordi Beolea, es coordinador del Grupo de Trabajo de Economía Circular y miembro del Comité Ejecutivo de GBC, y nos va a contar sobre los avances y las líneas de trabajo de Green Building Council España. Deciros que ASA colabora con este equipo de trabajo desde su visión como arquitecto, pero GBC abarca todo el sector, por lo tanto abarca el promotor, el constructor, el industrial, y abarca todo el ámbito de lo que es el sector de la edificación. Gracias, Jordi. Hola, muy buenas tardes. Creo que hay una presentación. Bueno, solamente para presentarnos, Green Building Council es el capítulo español de una organización de ámbito mundial que es el World Green Building Council. Estamos establecidos en España desde hace 11 años y la organización, que es absolutamente transversal, puesto que abarca a todos los intervinientes en el
sistema constructivo, desde los promotores, los constructores, los fabricantes de materiales, los arquitectos, etcétera, pretende ser un interlocutor de la administración y un promotor de la construcción sostenible. Si pasáis la transparencia, Green Building Council, en su ámbito, a partir del año 2015, cuando la Comisión Europea envió el documento al Parlamento Europeo, el paquete sobre economía circular, observamos que el documento, como tantos documentos realizados por la Administración en los últimos años, adolecía de una visión global en cuanto a la construcción, en cuanto a la arquitectura. Vimos de que sus prioridades eran los plásticos, los residuos alimenticios, la biomasa y los residuos de construcción y demolición. Nosotros pensamos que la economía circular en la edificación es algo mucho más amplio y decidimos crear la Comisión de Economía Circular para tener un discurso propio y una interlocución especializada en este tema. Desde el punto de vista de Green Building Council, la economía circular en la edificación empieza un poco en el momento en que hay el planeamiento urbanístico. En cuanto se tiene la idea de edificar algo en algún sitio, yo espero que Vicente Galván lo habrá tenido en cuenta en su macroproyecto de Madrid. Esta visión amplia empieza en la idea, en el espacio y en la planificación del uso. Pasa por el diseño del edificio, pasa por la fabricación de los productos. Hemos de pensar en fabricar productos, no en fabricar residuos, y por lo tanto queremos que la línea ha de ser en fabricar productos, no en pensar qué hacemos con los residuos. Los residuos no deberían de existir. Pensamos que la economía circular es también la propia gestión del edificio, el mantenimiento, el uso, y también su reinterpretación cuando, llegado el caso, aquel volumen construido tal vez debe de tener un uso diferente o unos usuarios diferentes. Hablamos, por lo tanto, también de la rehabilitación. No solamente hay países donde la palabra rehabilitación y mantenimiento o la renovación se confunden, ¿no? Entonces distinguimos claramente qué es la renovación, qué es la rehabilitación. Y también nos interesa mucho hablar del desmontaje o cambio de ubicación. No nos gusta hablar de demoliciones. Queremos que en el futuro los edificios ya no pueden ser demolidos, han de ser en todo caso desmontados y han de ser, si es posible, reutilizables en otros puntos. Lamentablemente, insisto, la Administración ha hablado mucho de residuos y ha hablado poco de cómo evitar los residuos. Ha impulsado poco que los fabricantes desarrollen soluciones constructivas que no generen residuos. Y a la vez es verdad también que en un país como el nuestro, con tantas comunidades autónomas, no es fácil la circulación de los residuos entre estas comunidades autónomas, y esto es también una barrera que estamos gestionando la manera de resolverlo. La intención de la Comisión de Economía Circular es comunicar por todos los medios nuestro pensamiento e intentar de ser un interlocutor y también un animador en el sentido de fomentar el diálogo entre todos los sectores afectados, pero también provocar la reflexión y la toma de conciencia ciudadana. No solamente hablamos con técnicos o de técnicos, no solamente hablamos con la Administración, sino que nos interesa que el usuario final, que al fin y al cabo va a ser quien va a hacer uso del edificio, lo haga con conocimiento de causa. Si quieres pasar la transparencia. Entonces, en estos casi 3 años de vida, la Comisión empezó por organizar unos debates en el año 2017
en los que invitamos a cerca de 45 actores del sector, básicamente para oírlos y para aprender y para conocer cuál era su inquietud y su visión. Pasaron arquitectos, pasaron promotores, fabricantes de productos, y a partir de estos debates desarrollamos lo que llamamos un manifiesto, un documento posicional de Green Building Council, en el cual se visualizaban 37 propuestas que identificaban barreras y que proponían soluciones para implementar la economía circular en España. Estas 37 propuestas estaban sectorizadas en 4 ámbitos. Por un lado, 11 propuestas que eran genéricas, 8 específicamente pensadas para los edificios, 10 para los productos y, por lo tanto, para los fabricantes de productos, y 7 específicas del urbanismo. Y en aquella época, ya en el año 2018, tuvimos ocasión de interlocutar y de promover desde Green Building Council un documento para dar respuesta a la petición del gobierno del momento cuando lanzó la Estrategia Española de Economía Circular, y en aquel momento pues, tuvimos diversas reuniones con varios ministerios para explicar nuestra posición respecto a esta estrategia y nuestras propuestas. Aquel año también empezamos a desarrollar un documento sobre indicadores. Tenemos claro de que si algo no podemos medirlo, es difícil cuantificarlo, ¿no? No podemos hacer estrategias, de hacer planes sobre algo que no tenemos medido. Así que en aquel momento nos pusimos a trabajar y, coincidiendo con el Congreso Nacional del Medio Ambiente, del CONAMA 2018, se presentó una ponencia con un avance de este estudio sobre indicadores, y al tiempo, aprovechando el Congreso de CONAMA, Green Building Council gestionó una sesión de economía circular en la cual, o para la cual se creó un grupo de trabajo en el cual participaron cerca de 40 entidades diferentes, y logramos consensuar un documento que ha tenido mucho éxito y que es descargable en la web de CONAMA, sobre la visión 2020-2030 de economía circular en la edificación, que bueno, pues, ha tenido mucho éxito. Hemos tenido ocasión de presentarlo a diversos congresos y seminarios, y ha sido muy interesante recoger comentarios al respecto. Al final del año pasado presentamos este documento sobre indicadores. Está publicado, está descargable en la web de Green Building Council, donde básicamente lo hemos sintetizado en 15 indicadores. 12 son los que llamamos los indicadores a corto plazo, que son aquellos que conocemos de una manera fehacientemente fiable cuáles son las fuentes, los datos, y hemos descartado 3 que los hemos llamado indicadores a medio plazo, porque son indicadores que lamentablemente la estadística no nos permite identificar de una manera fiable. Nosotros hemos intentado, dado que es nuestra vocación, todos estos documentos presentarlos a las autoridades, tanto a los ministerios implicados como a compañías de seguros, también a las autoridades locales y a algunas comunidades autónomas. Y finalmente, también a finales del año pasado, organizamos 3 debates sobre 3 temáticas muy concretas, que son: la primera iba de presente y futuro de la construcción industrializada, en la cual queríamos tocar un poco conocer un poco cuál era la situación de la construcción modular o industrializada, los sistemas constructivos, la capacidad que tenía de ser desmontados o desmontables o reutilizables, y este fue un debate muy interesante. El otro era un poco más básico, le llamamos segunda vida de los productos de construcción, en el cual analizamos
los residuos resultantes del sistema constructivo actual, qué es lo que se podía hacer, qué es lo que se podía utilizar, qué tipo de legislación haría falta para darle una segunda vida a este producto de construcción. Y el tercer debate fue muy interesante, también pretendía confrontar la posición de una promotora, de una importante promotora, de varias promotoras, de hecho, frente a la economía circular. Es decir, conocer cuál era el punto de vista de una promotora frente a la economía circular. A estos debates asistieron, a todos ellos, personas de la administración, arquitectos, promotores, gestores de residuos, en fin, estuvo todo el sector representado. Si queréis pasar de página, la transparencia. Finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues aparte de lo que hemos avanzado, estamos trabajando en la síntesis, en las conclusiones de los 3 debates que hicimos a final del año pasado. Y además estamos trabajando en un ambicioso documento sobre documentos y urbanismo, que si todo va bien estará en el presentable, vaya, a final de este trimestre. Con el rollo del COVID no ha sido posible mantener las reuniones que hubieran sido necesarias para acabar de afinar su contenido. Estamos trabajando también a nivel normativo, que no reglamentario, en el Comité Español CTN 323, que es justamente el nuevo comité que se ha creado para hablar de economía circular y que es el comité espejo del Comité Mundial de ISO, el ISO 323, también el mismo número. Y también estamos trabajando, estamos haciendo una batería de propuestas al Pacto Verde Europeo. Sabréis de que en el mes de enero ha aparecido el Pacto Verde Europeo, o Green Deal, en el cual hay una gran ambición por transformar desde el punto de vista de la ecología, de la energía, de la movilidad, del medio ambiente nuestro continente. Pero lo que es muy interesante es de que hay un apartado que se llama Construcción y Edificios, que ha generado un documento propio y que obliga a la Comisión, o que se compromete a la Comisión, a la publicación de una estrategia para el entorno construido sostenible, y nosotros queremos aportar esta batería de propuestas que estamos estudiando y que esperamos tenerlo listo en aproximadamente 1 mes y medio o 2, puesto que este documento, esta estrategia, debe ser publicada el año próximo. Aquí queremos hablar, entre otras cosas, de cómo se va y de qué manera se va a modificar el reglamento de productos de la construcción, o incluso en el nivel español la ley de ordenación de la edificación. Queremos hablar del libro digital, que ha de enlazar con lo que llamamos el pasaporte de los materiales. En fin, me voy a acelerar, que si no me van a echar. Así que, si queréis pasar otra transparencia, finalmente, un poco coincidiendo con el punto de vista de Cosentino, pensamos que los ODS son un poco el marco en el cual nos tenemos que mover, y nuestra intención es, con la referencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacer en este país que la economía circular en la edificación sea una industria que no genere ni contaminación ni residuos. Muchas gracias. Quedo a la disposición de todos ustedes en el caso de que después de las diversas ponencias quisiera hacer alguna pregunta. Gracias. Gracias, Jordi. Vamos muy apurados de tiempo. Yo creo que las preguntas son realmente interesantes, o sea que a ver si podemos ir acortando. Ahora presentarán los cofundadores de Territory 24, son Beta Labem y Adrià Calvo, y que nos hablarán principalmente de cómo se puede introducir la economía circular en la arquitectura, en un edificio, y titulan su intervención en Reactivate the City. Hola, buenos días, buenas tardes. Yo soy Adrià Calvo, Beta Labem es socia del despacho. Por un tema de simplicidad de la presentación hablaré yo, pero no solo, de hecho, no somos nosotros, somos un equipo mucho más amplio de personas que trabajamos juntos. Agradecer a Miguel Ángel, a Asa, a Teresa Bañe el hecho de habernos invitado, poder compartir con todos vosotros
pues nuestra aproximación mucho más empírica a la economía circular y a la sostenibilidad, mucho más basado en la acción profesional, pero que realmente agradecemos poder compartir con todos vosotros. Nos atrae mucho el título del ciclo, Arquitectura en Positivo. Arquitectura en positivo porque realmente dentro de nuestra vida profesional, a través de afrontar los proyectos desde el punto de la sostenibilidad, hemos aprendido muchísimo y hemos positivizado mucho las situaciones de nuestra profesión. Hemos creído interesante presentaros un caso concreto. Si quieres puedes pasar de diapositiva. El caso del centro cívico y centro de gente mayor en un barrio de Barcelona, donde conseguimos construir el primer edificio certificado LEED Platinum de Cataluña y el primer centro social de España. No nos olvidemos, estamos hablando de economía circular, economía para las personas y acercándonos a la profesión desde un punto de vista de la sostenibilidad. Estas personas son las que acabarán disfrutando de los edificios que proyectemos. Si quieres pasar, estamos reactivando la ciudad, poniendo una pequeña semilla en la ciudad tan grande como puede ser Barcelona, como puede ser Madrid, puede parecer insignificante, pero estos pequeños pasos son los que nos llevarán al cambio social a través de la arquitectura. Es importante este caso porque es una innovación en sostenibilidad en un barrio social tradicionalmente apartado de los centros de poder de Barcelona, y también es importante para nosotros, muy importante, para demostrar que la sostenibilidad no es un lujo, que se puede realizar a precios sociales. Si pasas la diapositiva, os quisiéramos explicar no es un diagrama que se refiera a la economía circular, es el diagrama de cómo planteamos nosotros el proyecto. En un concurso con un PEM, un presupuesto de ejecución material dado de 1.500.000 euros, un 30% menos del presupuesto estándar para un equipamiento en la ciudad de Barcelona, pues hay una serie de decisiones que nos llevan a recircular este dinero. Al final, la arquitectura, el urbanismo, habla mucho de presupuestos y de dinero. A partir de la utilización de sistemas preindustrializados, reaprovechables, desmontables, la optimización del coeficiente de forma, es un edificio cuadrado, tipo caja de zapatos, me gusta llamarlo, la optimización de la bajada de cargas, conseguimos ahorrar dinero. En vez de invertir en forma, ahorrarlo para reinvertirlo en sistemas pasivos, en el aislar el edificio más allá de lo que pide la CTE, en la introducción de sistemas de luz natural, en la fachada verde, en la cubierta verde, lo cual nos volvía a reducir la demanda un 4,5%, permitiendo reducir el tamaño de las máquinas de clima y ese dinero, pues, volverlo a invertir en generación de energía fotovoltaica o en la gestión del ciclo de agua. Todo este círculo que parece dibujado, pero realmente fue así, pues llevó finalmente a la consecución de un LEED Platinum como efecto colateral. Si quieres pasar la diapositiva, tenemos que entender el funcionamiento circular a través, por ejemplo, del ciclo del agua. Es un edificio que, si lo ves, podría ser un parterre de la plaza delante. El 95% de la parcela es infiltrante o reutiliza el agua. Si pasas adelante, esto es una maqueta que hicimos, pues creo que realmente dibuja muy bien cómo la luz es introducida hacia dentro de un edificio de 40 por 40 metros, evitando la necesidad de encender la iluminación artificial.
Si sigues adelante, bueno, somos arquitectos, no podemos dejar de poner una planta, aunque seguramente sea lo menos significativo, pero sí que demuestra pues, o enseña esta forma muy sencilla de las formas arquitectónicas. Y si pasas adelante, es un documento que nos sirve muy bien para transmitir lo que es este edificio, porque arquitectura sostenible no solo es ahorrar energía, reutilizar materiales de reciclaje, que sea desmontable, el aprovechamiento de la energía, sino como hace el Green Building Council, etcétera, es transmitir lo que la sociedad sea consciente de cuáles son las aportaciones de un edificio, de nuestra actitud delante de la sostenibilidad. Esto es importante a nivel de esquema, pero también si pasas adelante a nivel de edificio. Realmente es una infografía que se colocó en el edificio para poderla transmitir a los usuarios, poderla transmitir a los niños, poder hacer evidente o hacer comprensible estos esfuerzos realizados. Esfuerzos que a nosotros nos llevó en el 2012 a certificarnos en ecodiseño antes de que existiera la ISO 14006, pero que es el camino, estoy convencido, de cara al futuro hacia donde tiene que tender la arquitectura. No podemos seguir malgastando recursos, no podemos seguir malgastando el agua, no podemos seguir gastando cifras astronómicas de presupuestos públicos para hacer edificios que después se pueden llegar a quedar sin uso. Sigues adelante, bueno, esto pasa pues por la técnica. Somos arquitectos, por controlar todos y cada uno de los elementos del edificio, toda la piel, que al final es lo más importante. Que el edificio sea desmontable con sistemas preindustrializados. Desde hace casi 10 años no hemos vuelto a construir un edificio de obra tradicional. Vamos rápido, que el reloj corre más deprisa de lo que yo quisiera. Nada, un poco flashes a nivel de anuncio de imágenes de la construcción, la fabricación de las placas prefabricadas en taller, pasa adelante, el transporte y colocación. Realmente, el hecho de que un edificio en el plazo de una semana de repente se genere la volumetría es espectacular, pasa adelante. El resultado, todo el edificio está construido en seco. La fachada de arriba, la fachada de abajo es tipo pladur, todas las divisorias. Todo el edificio es desmontable y reutilizable. Sigue adelante. Los edificios tienen un tiempo, somos agentes naturales. Esto es el edificio en el momento de la inauguración, donde realmente pues, la fachada verde no era aparente. 2 años más tarde, ahora ya han pasado alguno más, pues la fachada había cambiado completamente y realmente empezaba a ejercer su función de protección solar. Si pasas, lo que os comentaba, el 100% del agua de riego y el 100% del agua que utilizan los sanitarios proviene de agua de lluvia. No gastamos ni una gota de agua de grifo que tiene que ser potabilizada, e infiltramos todo lo que cae del cielo, o lo reutilizamos o lo infiltramos. Si pasas adelante, la cubierta verde es la cubierta más importante en un edificio de este tipo. Es la fachada que van a ver más los vecinos y la de más superficie. Es la que en el clima mediterráneo nos protege del sol. No estamos en el norte de Europa. Los parámetros son distintos y tenemos que aprender a diseñar con nuestros parámetros. Las placas fotovoltaicas que se ven en primer plano aportan un 19% de la energía del edificio, que después es revertido a la red. Pasa adelante. La relación con el entorno social. Los edificios no se construyen en la nada. Tienen un retorno. La sociedad tiene un retorno a los edificios, si son sociales, si son equipamientos, que favorecen el barrio. Han hecho venir gente de fuera del barrio que siempre estaba muy aislado. Es un barrio de estos que están entre autopistas en Barcelona. Si pasamos adelante,
es un barrio que está anclado en Barcelona, que es, bueno, el rojo es el color institucional. Formamos parte de una ciudad, formamos parte de un barrio, queremos trabajar con la gente. De hecho, está en uso todos los días del año. Combina 3 espacios, pues sala de actos, espacio de gente mayor y centro cívico, en un único edificio. Crea sinergias. Si pasamos, la recirculación del aire se utiliza a través de las salas, la introducción de la luz. Ves pasando, si quieres, porque son imágenes que casi son más descriptivas del edificio. Es pensar el edificio no únicamente desde la arquitectura como la estudiamos, el juego de los volúmenes bajo la luz, es que sea flexible, es que la utilización sea ciudadana, que nos atraiga, que realmente los chicos del barrio pues se sientan atraídos por el edificio y nos pregunten quién inventó el centro cívico, que no es que lo haya inventado nadie, sino que realmente en este contexto aporta mucho a la sociedad, que sea cívico, que sea sostenible y que se puede hacer. En este caso, evidentemente, como todos nosotros, esto no se hace solos, no lo hacemos los arquitectos, esto lo hace trabajando la administración, los ingenieros, los arquitectos, todo el conjunto de la sociedad. Sin nada más, si quieres, Teresa, puedes seguir. Gracias, Adrià y Bet. Cristina, te paso la palabra. Si puedes ajustarlo, te lo agradecería, porque yo creo que si tú coges 10 minutos, quedarán 10 minutos de preguntas, y las preguntas que hay son muy interesantes, pero nada fáciles de contestar. Pues entonces, bueno, lo más breve posible. Cristina, con Intelligent Growth, y va a hablar de edificios circulares y de los edificios como bancos de materiales de futuro. Buenas tardes. Muchas gracias a ASA y a Cosentino por esta mesa redonda, y al resto de ponentes por compartir estas experiencias tan interesantes y estas iniciativas, ¿no? A mí me gustaría esta tarde compartir con vosotros la visión y lo que hacemos desde Eco-Intelligent Growth y desde Grupo Construcción. Nosotros, la visión que tenemos es que la implementación de la economía circular, aparte de todas las ventajas sociales para las personas que hemos citado y que han citado el resto de ponentes, también es una inversión que aumenta la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias, ¿no? En la siguiente slide pongo énfasis justamente en esto, que la idea es crear valor para todos, para las personas, para la sociedad, para el medio ambiente, pero también para los negocios, como palanca tractora de este cambio. Es decir, no olvidar nunca que la economía circular también es economía. En la siguiente slide muestro de una forma directa cómo esta manera de diseñar y de construir basada en la economía circular contribuye directamente en la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? El año pasado el Ellen MacArthur Foundation publicó un informe donde se cuantifica que más del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas con la fabricación de productos y de materiales. Muchos de estos materiales van directamente a edificios, a infraestructuras, etc. Es decir, si nosotros diseñamos estas infraestructuras y estos edificios para recuperar y para custodiar estos materiales de una forma directa, reducimos estas emisiones globales. En la siguiente slide os mostramos, bueno, no me acordaba de esto, disculpad, explico y pongo esta frase porque es muy interesante. Es esta visión de William McDonough, uno de los padres del concepto del Cradle to Cradle, en el cual nosotros basamos todo nuestro trabajo, y que dice que los edificios tienen que ser como árboles y las ciudades tienen que ser como bosques. A esto simplemente añadir, porque casa muy bien con la slide anterior del cambio climático, a este solamente añadir lo que anunciaba Teresa, que además de todo esto, también a día de hoy entendemos que estos edificios son bancos de materiales que en el futuro tienen que ser útiles para construir nuevos edificios y nuevos proyectos. Y bueno, hemos desarrollado una serie de herramientas y metodologías que nos permiten implementar esta visión
En la siguiente slide, nosotros entendemos un edificio como un sistema de muchas capas. Un edificio tiene muchos materiales. Tienes mobiliarios, tienes sistemas, tienes particiones, tienes una envolvente. Todos estos materiales tienen un ciclo de rotación diferente. A lo largo de la vida de un edificio, que puede ser 20, 30, 70, 100 años, habrán materiales que al cabo de 5 años, 10 años, 20 años tendremos que ir recirculando, renovando. Y en estas capas es donde nosotros ponemos diferentes énfasis y especial énfasis. En la siguiente slide muestro nuestra manera de las soluciones que intentamos implementar, ¿vale? Como os decía, los edificios los entendemos como bancos de materiales. Los materiales instalados, los productos, para nosotros son activos. Los tenemos que identificar y digitalizar para poderlos gestionar el día de mañana. Evidentemente, y como han tratado otros ponentes anteriormente, una parte importante es las soluciones constructivas. Es decir, que cómo se instalan estos materiales y estas decisiones que se toman ya desde fase de diseño para que estos productos sean modulares, adaptables, de fácil mantenimiento, que faciliten la gestión y la actualización o la recuperación de estos materiales en el futuro. Pero también es muy importante crear nuevas relaciones y nuevos modelos de relación con los diferentes proveedores. Es importante, cuando diseñamos un edificio, tener de la mano los fabricantes de materiales, entender bien de qué están hechos estos productos. ¿Por qué? Porque el día de mañana también estos fabricantes, otros recuperadores, otros actores que nos permitan recuperar el valor de todos estos activos. ¿Puedes pasar a la siguiente slide, por favor? Bien, ¿cómo creamos este valor en los edificios circular? Pues en la siguiente slide os muestro básicamente las 3 estrategias. ¿Puedes pasar, por favor? Mil gracias. ¿Vale? Es importante, como decía el compañero de GBC, medir, diseñar e implementar. ¿Vale? Para ello hemos desarrollado diferentes metodologías y diferentes estrategias. En primer lugar, una metodología de construcción que se llama Lean to Cradle, que es una metodología para diseñar y construir en base a la economía circular, para llevar a cabo un diseño que llamamos resiliente y modular. En segundo término, que los materiales no solo sean circulares o sean ciclables al final de su vida, sino que también sean seguros. Es decir, para nosotros es tan o más importante la salud ambiental y para las personas de los materiales y productos que ponemos en los edificios como su ciclabilidad. Y ambas piezas son claves para implementar la economía circular. Y por último, lo que os avanzaba, esta plataforma o esta coalición entre diferentes actores. Es necesario tener una plataforma que nos permita la gestión de estos materiales y la gestión de los diferentes actores involucrados, fabricantes, recuperadores, instaladores, etcétera, etcétera. En la siguiente slide, muchas gracias, la metodología Lean to Cradle, muy brevemente, como me ha pedido Teresa. Aquí lo que hacemos es unir los beneficios de la construcción y de lo que es el Lean Construction para ahorrar tiempos de ejecución, para optimizar plazos, para evitar los gastos en cosas que no aportan valor, optimizar muy bien dónde ponemos los recursos. Muy análogo al ejercicio que nos ha mostrado antes para el edificio que nos acaban de presentar. Esta metodología Lean se une con el marco de diseño del Cradle to Cradle. ¿Vale? La certificación Cradle to Cradle es el marco que nosotros adoptamos, sus principios, para diseñar edificios circulares. ¿Vale? Y de la unión de las dos metodologías nace esta metodología Lean to Cradle, que permite desde las fases iniciales de diseño diseñar para la circularidad, pasando por las acciones de construcción, toda la planificación de obra, toda la ejecución con soluciones prefabricadas, modulares, etcétera, que nos permita el día de mañana de construir de una forma efectiva estos edificios y recuperar estos materiales. En la siguiente slide os explico qué es el pasaporte de los materiales. El pasaporte de materiales para nosotros es una herramienta clave para gestionar estos materiales el día de mañana y también clave para cuantificar y medir lo que estamos haciendo. Un pasaporte de materiales es simplemente el doble digital de un edificio. Es decir,
un edificio muchas veces no podemos circular porque no sabemos de qué están hechos, no sabemos los materiales que contiene, no sabemos cómo están unidos entre sí, etcétera, etcétera. Es decir, lo que consiste un pasaporte de materiales es en identificar todos los materiales presentes en un edificio hasta una concentración de 100 ppm con el fin de determinar cuáles son las vías de ciclaje óptimas el día de mañana y cuál es su valor que podemos sacar el día de mañana por las diferentes vías. Todo esto tiene sentido, sobre todo, si lo aplicamos con el marco del diseño del Credit to Credit. En la siguiente slide, gracias, pongo énfasis en lo que os comentaba antes, seguro pero luego circular. Pensad que los materiales de un edificio probablemente los tengamos que recuperar y ciclar dentro de 5, 10, 15 o más años. Las legislaciones ambientales del día de mañana serán mucho más restrictivas que el día de hoy. Con lo cual, para nosotros no es suficiente cumplir con las exigencias de toxicidad, con el cumplimiento de la normativa a día de hoy. Esto es importante, pero también tenemos que pensar las exigencias del futuro. Esto, a corto, tiene un beneficio de salud sobre el impacto y de salud sobre el ocupante. Y a medio y largo plazo tiene un beneficio económico. Menos riesgos, mayores rentabilidades y garantizar que estos productos tendrán un mercado el día de mañana. Me gusta mucho una frase, otra vez de McDonald's, pero que resume muy bien esta visión. Te dice, circulate goods, not bads. Es decir, tiene sentido que la economía circular la apliquemos sobre materiales que son saludables y positivos y con un impacto positivo, ¿no? Tal y como se titulan estas jornadas, más que sobre cosas que pueden tener un impacto negativo. Y por último, la última estrategia, que es muy importante, que es esta plataforma de gestión de materiales. Estamos, desde Grupo Construcía, estamos colaborando con Apciclea para desarrollar esta plataforma. En esta plataforma hay muchos actores. Hay fabricantes, hay diferentes tipos de recuperadores, hay empresas transformadoras y aquí lo que nos permite es identificar los depósitos de materiales que tenemos en los diferentes edificios. ¿De acuerdo? La idea es que estos depósitos sepamos cuándo van a estar disponibles y ponerlos en el mercado y gestionarlos para recuperar este valor y para poder dar a estos materiales y productos una segunda vida y evitar que se acaben convirtiendo en residuos y sustancias problemáticas para el futuro. ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo. Teresa, ¿me permites una slide más o lo dejo aquí? Nos ha dejado un poquito más de tiempo, además. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Pues por último, os hablaba que para nosotros es rentabilidad. Es una cuestión de apostar por la economía circular, implica aumentar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Aquí os pongo algunos de los beneficios directos de la circularidad y que estamos midiendo. Estamos midiendo en todos los espacios que estamos construyendo con esta metodología. ¿Vale? En primer lugar, la productividad. ¿De acuerdo? La productividad de los espacios directamente, disculpad, aumenta. Cuando creamos espacios de oficinas con una mayor calidad del aire, con mejor luz natural, más confortables, con mobiliario más adaptado, con espacios, con layouts que son positivos, la productividad aumenta. Y esto no lo decimos nosotros, lo medimos. Hay encuestas que se llaman Lisman, que aplicamos en muchos de nuestros proyectos y nos han permitido ver que la productividad media de nuestros proyectos llega a aumentar un 24% de promedio. ¿Sabéis cuánto supone esto para un inversor o para un espacio de su oficina saber que sus trabajadores estarán más a gusto y su productividad de media puede llegar a aumentar el 24%? Pues es un buen incentivo y una buena motivación para implementar todos estos aspectos positivos. Otro aspecto, o el valor residual. Al final, nosotros tenemos dos escenarios, unos materiales que tenemos que demoler y llevar a un gestor con unos costes o unos activos que podemos recuperar y sacar un valor residual. Este valor residual no es nada despreciable, entre un 5 y un 30% del valor de inversión inicial. Es algo bastante apetecible, ¿vale? Más todos los beneficios ambientales que conlleva. Reducción de costes de mantenimiento, reducción de costes de gestión, reducción de riesgos frente al cambio climático, riesgos de adaptabilidad.
Es decir, toda esta capacidad de adaptación también nos da adaptabilidad a cambios futuros, a situaciones climáticas más extremas, que es las que probablemente nos tocará vivir. Pues estos edificios tienen más adaptabilidad. Reducción de riesgos frente a cambios normativos, a cambios legislativos, ¿no? Tener un edificio con amianto, pues sabéis la devaluación que puede suponer, ¿no? Pues saber que tus materiales o los productos que pones aquí cumplen legislaciones no presentes sino también futuras es muy importante. A veces hay sustancias problemáticas, pero sabemos dónde están identificadas y se explica cómo se deben gestionar para que no suponga ningún riesgo. El valor en el mercado, es evidente, el mercado valora. Hay mayor potencial de reentrar estos productos en el mercado, mayor de rentas muchas veces. Combate el cambio climático, pues es evidente, en la primera slide ya os mostraba, y sobre todo protegemos los recursos naturales. También todo esto lo intentamos cuantificar, ¿vale? En las siguientes slides hay la presentación de un caso donde hemos implementado esta metodología, es en las oficinas que tenemos en Madrid, ¿vale? Y os mostramos pues desde la ciclabilidad, más del 99% de los materiales tienen una ciclabilidad definida. Diferentes vías, depende del caso, sea retornar al fabricante, sea un reciclaje directo, sea vías de compostabilidad, etc. Pero el 99% de los materiales, ¿sabéis cuántos residuos podemos evitar con esto? Muchos de estos materiales también son Cradle to Cradle Certified. Hemos cuantificado y hemos distinguido las diferentes tipologías de materiales embebidos en el edificio y vemos cuáles son saludables, en qué medida y los problemáticos que pueden haberlos, dónde están y por qué no suponen ningún riesgo y cómo se deben gestionar estos nutrientes el día de mañana. Y por último, en la otra slide también os pongo algunas métricas. Las métricas de aumento de la productividad a través del Eastman. Con KPMG nos ha auditado este proyecto, trabajamos con KPMG Holanda y hemos implementado su metodología del True Value, que cuantifica el impacto social de diferentes proyectos, y en este caso hemos aplicado la metodología del True Value a este caso concreto y a otros muchos proyectos, ¿no? Y también una cuantificación del valor residual. En este caso, el valor residual de este espacio supone más del 10% del presupuesto de materiales de la obra, con lo cual es un valor interesante de ser recuperado el día de mañana. Y a través de True Value cuantificamos cuál es este valor para toda la sociedad. Es decir, aparte del coste de inversión y la recuperación de esta inversión directa, esta también tiene un impacto en la sociedad a nivel de ciclabilidad, a nivel de no toxicidad, a nivel de la salud, etcétera, etcétera, a nivel de lucha contra el cambio climático, y esto también ha sido cuantificado y auditado por KPMG. Y bueno, he hecho una presentación un poco express, pero después, si queréis conveniente que ahonda en cualquiera de los temas, pues nos lo decís. Bueno, esto es en nuestras oficinas, ¿no? Que a veces el hecho de incluir elementos biofílicos, muros vegetales, etcétera, pues tenemos visitantes en las oficinas como este Calacol, porque al final la vida siempre gana y solo necesita de nuestra pequeña colaboración a través de los proyectos que hacemos el día a día. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Has hecho trampa, porque tus diapositivas eran tan densas que necesitaban mucha dedicación y entendimiento. Bueno, a ver, yo tenía muchas preguntas preparadas, pero realmente yo creo que las preguntas que me han ido mandando, bueno, yo me centraría en ellas y tienen un marco global y me gustaría a través de ese marco global haceros una pregunta a cada uno de vosotros y ya cerramos, aunque tarde, pero cerramos después de preguntaros a cada uno. Casi todas van relacionadas con el urbanismo. La preocupación más grande es urbanística, que lo entiendo perfectamente. Entonces voy a hacer una pregunta, Vicente, no te voy a hacer jugarretas de urbanismo y arquitectura, pero porque aunque nos has hablado de urbanismo realmente, yo creo, pero empezaría por Vicente con una pregunta como muy concreta que va ligada, bueno, tú miras ámbito comunidad más que ámbito ciudad, pero yo estoy empezando a ver que existen muchísimas ciudades que empiezan a hablar de residuo cero. Entonces, tú como experto en economía circular desde el enfoque de residuo,
¿estáis analizando si realmente a nivel de comunidad, por ejemplo, se puede pensar en residuo cero? Y por tanto todo lo que se tira se utiliza, no se tira, se reutiliza. Muy rápidamente, el residuo cero es algo aspiracional, nadie lo ha conseguido todavía, y lo que sí puedes conseguir es que un material al final de su vida se vierta o se queme. O sea que residuos siempre se van a producir, yo lo he dicho en muchas ocasiones, la naturaleza produce residuos, lo único, y hay que remitirse a la economía circular. La economía circular lo que nos dice es que tenemos que imitar los ciclos naturales, los ciclos del carbono, los ciclos del nitrógeno, con ciclos antrópicos. Es decir, si tú creas un nuevo material, si tú introduces algo nuevo, un nuevo producto en la naturaleza, tienes que pensar cómo recircularlo en el momento en que se convierta en residuo. Yo creo que la fase de residuo estamos obsesionados con ello. Lo importante no es que se generen o no se generen residuos, lo importante es que ese residuo se transforme en materia prima. Lo que se ve es que cada vez eso está ocurriendo más, pero yo todavía creo que queda un largo camino, por ser muy breve. Sí, muy breve y muy difícil la pregunta, estoy de acuerdo. Pero bueno, nos hablan de ciudad, nos hablan de urbanismo, nos hablan de ciudad, nos hablan de indicadores. Yo pensaba el tema de que el residuo se convierta en recurso y cuántos residuos empezaba a convertir en recurso me parecía una pregunta, pero realmente es que da para otra ponencia inmensa, ¿no? Entonces, ya un poco saltando a Jordi ha hablado de indicadores. Ya también ligado al tema de ciudad y de urbanismo, pues hay una pregunta que habla de que la economía circular valora más o la regeneración urbana o el nuevo desarrollo urbano. Es verdad que la pregunta parece muy evidente, pero desde los indicadores que ha desarrollado GBC, ¿podrías hablarnos un poquito de ello? Bueno, yo creo claramente que estamos obligados a hacer compatible ambas. El entorno construido debe ser un entorno transformable, adaptable, y estaría bien de que lo que construyéramos de nuevo lo construyéramos con otro marco. Lo que pasa es que de entrada el marco reglamentario no es ni mucho menos propicio. El marco, digamos, del conocimiento a nivel social tampoco, y yo tengo la impresión de que ASA es un poco un reducto de idealistas que queremos hacer las cosas de una manera determinada, pero que tenemos alrededor un sector muy difícil de mover y muy difícil de cambiar y muy difícil de innovar, aunque a nosotros en nuestro entorno lo que vemos o lo que queremos ver son siempre mejoras y cosas en la dirección que queremos empujar, ¿no? Pero yo creo de que lo que está construido será muy difícil adaptarlo, pero creo que hemos de intentar al máximo que aquello que urbanísticamente se ha hecho mal se mejore, pero hay que intentar mantener la energía embebida que ya tienen los edificios, hay que intentar mantenerla y no tirarlo por tirar como se ha hecho con muchos edificios históricos en las grandes ciudades. Gracias, Jordi. Bueno, tú ya nos estás lanzando la continuación de otra pregunta, que es verdad que no nos habla propiamente de economía circular, pero sí, porque en realidad lo que está diciendo es actualmente el urbanismo que tenemos es muy poco útil, no nos sirve para empezar a desarrollar las cosas con otra mirada. Y entonces, Adrià y Beth, os pregunto a vosotros, ¿qué pensáis en este sentido? También da para una grandísima conferencia, pero provocará algo ya. El urbanismo es el gran... Ciertamente, es el gran sitio donde aún nos cuesta mucho actuar desde niveles altos de sostenibilidad. Empezando porque no hay... Al ser mucho más complejo que un simple edificio, no existen sistemas de certificación tan fácilmente aplicables,
como también su tramitación y puesta en marcha es aún mucho más lenta que la de un edificio. Temas como el ciclo del agua, la reutilización de normas de reutilización de los recursos implementados de regeneración urbana, de regeneración de brownfields, etcétera, debería ser incorporado en la normativa urbanística cuando se desarrollen los planes urbanísticos. En algún caso estamos intentando desde el despacho, pues en Santa Coloma de Gramenet, pues poder hacer un urbanismo, un conjunto de edificios que combinen con el espacio público, pero desde el punto de vista de los actores es aún muy complejo. No sé si he contestado a tu pregunta, Teresa, pero... También creo que las hago muy... Bueno, no las he hecho yo, las ha hecho el público, Pero... Vicente, nada, solo decirte, ya ves, aunque quieras solo concentrarte en temas de residuos y economía circular de los residuos, ya ves que tienes que empaparte en el tema del urbanismo porque, y además paso la pregunta a Cristina, a pesar de que me parece que va a provocaros a todos, hay una pregunta que dice, y te pregunto a ti, Cristina, porque eres la más alejada del urbanismo, la arquitectura, la más, ¿no? Porque, bueno, la más alejada porque es química, O sea que, lo digo bien, Cristina es química, ¿no? Entonces, preguntarte, hay una pregunta que dice, oye, es que ya no podemos trabajar desde esta mirada de la economía circular, ya no podemos trabajar con ministerios separados, disciplinas separadas, o sea, hemos de trabajar transversalmente, ¿no? Y bueno, es que es una pregunta que yo estoy totalmente de acuerdo en ella. Cristina, tú como química, ¿qué te has metido en la edificación? ¿Cómo lo ves? No te vimos, Cristina. Disculpad. Absolutamente de acuerdo. De hecho, siempre nos gusta decirlo y con Teresa hemos compartido proyectos y experiencias, ¿no? Que los roles tienen que cambiar y esta implementación holística tiene que cambiar y las inercias tienen que cambiar. Es decir, el constructor tiene que dejar de estar en la mesa opuesta al promotor y al arquitecto y el que lucha para sentarse al lado y remar en este barco, ¿no? Y con Pica Aguilera hemos hecho proyectos en los que cuesta mucho porque hay muchísimas inercias, es un sector muy encapsulado, es un sector que la transparencia y poner encima de la mesa ha surgido este problema o este contratiempo, ¿cómo lo solucionamos entre todo? Desde la mano de la propiedad, la dirección facultativa, los constructores, los industriales subcontratados, es decir, absolutamente. Si no, es inviable la implementación, es inviable hacerlo con unos costes competitivos porque la economía circular tiene que ser tan o más competitiva que la economía lineal, con lo cual optimizar la toma de decisiones en el momento que toca y uniendo todas las visiones es para nosotros básico. Es decir, no podemos construir de manera diferente, en un marco diferente, con los mismos roles y la misma visión lineal. Es uno de los pilares. Gracias, Cristina. Creo que vamos a cumplir un poco, bueno, retrasamos un poquito, pero no mucho. Yo no sé si Constantino quiere cerrar la mesa. Yo para mí, simplemente, yo creo que, bueno, es que solo es verdad que hemos querido tocar demasiados ámbitos. En ASA siempre somos excesivamente ambiciosos y aquí salen ponencias, bueno, como para 10 ponencias habría en todas las conversaciones de unos y otros. Yo solo decir que la economía circular obliga a una transversalidad y a una visión territorial. Es lo único que me atrevo a decir y diría cosas mucho más concretas, pero quizás este es el mayor grito de todo ello, ¿no? No sé, Cosentino quiere decir algo o ya cerramos la sesión.
Oye, Sí. pues nada, agradecer a todos las aportaciones, creo que han sido muy interesantes, muy positivas. He tomado notas, he fotografiado slides y bueno, espero que tengamos la oportunidad de una nueva sesión o cuando vuelva la posibilidad de reunirnos, de convocarnos en el Cosentino City de Madrid, de Paseo de la Castellana, o en el que vamos a abrir en Barcelona en cuestión de un mes y medio y que sin ningún género de duda todo lo relativo a economía circular va a estar en las preferencias de las temáticas que abordemos. De manera que muchas gracias y felicitaros y agradeceros vuestras aportaciones. Gracias a vosotros como ASA. Entonces, que nos despedimos, ¿no? Entiendo yo. Sí.